Mi prometida me envió un mensaje: necesitamos un diamante más grande. Mis amigas se están burlando de mi anillo. Le respondí: no digas más. Luego devolví el anillo, obtuve un reembolso completo y bloqueé su número. La siguiente publicación en su chat grupal. No fue sobre mí. Yo, 28 años, hombre, estaba almorzando en mi escritorio cuando llegó el mensaje de Sofía, 26, mi prometida desde hacía 3 meses. Tenemos que hablar del anillo. Mis amigas no paran de hacer comentarios y, sinceramente, es vergonzoso. El anillo de Valeria es de 2 quilates y el mío parece un anillo de promesa al lado del suyo. Sé que puedes permitirte algo mejor. Acabas de comprar esa estúpida computadora para juegos por 55.000 pesos. Necesito que lo mejores cuanto antes. Me quedé mirando el teléfono durante un minuto entero. El anillo del que se quejaba 1.2 quilates, claridad versus 1, corte ideal me costó 150.000 pesos. Me tomó 6 meses ahorrar para él mientras ella no paraba de insinuar cosas sobre propuestas de matrimonio. Pero claro, era vergonzoso. Le respondí: no digas más. Me devolvió emojis de corazón y sabía que lo entenderías. Te quiero, cariño. Lo entendí perfectamente. Salí temprano del trabajo y conduje directamente a una joyería en Polanco. El gerente me reconoció: solo había comprado el anillo hacía 2 meses. ¿Todo bien con el anillo, señor? En perfecto estado. Necesito devolverlo. Su rostro se ensombreció. ¿No le gustó? Le encantó. Luego su amiga consiguió uno más grande. Ni siquiera intentó disuadirme, simplemente comenzó el papeleo. Reembolso completo a su tarjeta en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Me preguntó si quería ver mejoras. Le dije que no, gracias. Conduje hasta nuestro apartamento. Sofía estaba en el trabajo hasta las 6 de la tarde. Tiempo de sobra. No estaba enfadado. Ni siquiera estaba triste, en realidad. Solo lúcido. Como cuando finalmente entiendes un problema de matemáticas que te ha estado molestando. Empaqué mis cosas metódicamente: la configuración de juego, la ropa, la máquina de espresso que compré, mis libros. Dejé todo lo que compramos juntos, tomé solo lo que era mío. Encontré la caja del anillo que había dejado descuidadamente sobre su tocador. Solo se lo ponía para las fotos. Puse una nota adhesiva dentro: devuelto para un reembolso completo. Tenías razón. Te mereces más. Buena suerte encontrándolo. Bloqueé su número. La bloqueé de todas partes. De hecho, esa noche me mudé a la habitación de invitados de mi amigo Diego. La explosión comenzó alrededor de las 6:47 de la tarde. Diego me estaba mostrando el mensaje que ella le envió. ¿Dónde está? Esto no es gracioso. Se llevó el anillo. Dile que me responda ahora. Diego respondió: no está aquí. Además, ¿no era vergonzoso el anillo? Lo llamó 31 veces. Dejó de responder después de la primera llamada, en la que ella gritó tan fuerte que tuvo que apartar el teléfono de su oído. Pero aquí es donde se pone interesante. Actualización 1: resulta que la mejor amiga de Sofía, Valeria, me contactó a través de LinkedIn. LinkedIn, porque la había bloqueado en todos los demás sitios. Necesitas saber lo que realmente pasó. No todo es culpa de Sofía. Nos reunimos para tomar un café. Resulta que había toda una situación de chat grupal de la que yo no sabía nada. Sofía y sus 5 amigas más cercanas tenían este chat donde comparaban constantemente a sus novios: quién gastaba más, quién hacía mejores propuestas, quién estaba más entrenado. Tenían un sistema de puntuación literal. Valeria me mostró capturas de pantalla. Mi propuesta obtuvo un 6/10. El lugar fue bonito pero básico. Le propuse matrimonio en el lugar donde nos conocimos. El anillo es bonito, pero de menos de 1.5 quilates. Al menos se arrodilló correctamente. Podría haber sido más creativo con el discurso. Los mensajes después de que Valeria se comprometiera fueron brutales. Sofía: ahora parezco la pobre del grupo. Amiga Marcela: simplemente haz que lo mejore. Los hombres son simples.
Amiga Elisa, dile que necesitas cambiarle la talla y cámbialo. Amiga Daniela, mi prima hizo eso. Dijo que la banda le estaba causando una erupción. Sofía, sois todas unas genias. Pero aquí está el detalle. Valeria me estaba mostrando esto porque estaba teniendo dudas sobre su propio prometido después de ver cómo hablaban todas de estos hombres a los que decían amar. Cuando devolviste el anillo y simplemente te fuiste, me hizo pensar, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando a estos chicos como cajeros automáticos andantes con habilidades para proponer matrimonio. Le agradecí la honestidad, pero dejé claro que esto no cambiaba nada para mí. Esa noche, Sofía apareció en casa de Diego. No sola. Trajo a todo su escuadrón, Marcela, Elisa, Daniela y su hermana, Brenda. Entraron como un equipo SWAT de prepotencia. Brenda comenzó a grabar de inmediato. Estamos aquí para confrontar al hombre que abandonó a mi hermana por una simple petición. Diego también comenzó a grabar. Genial. Estoy grabando a las intrusas que entraron a la fuerza en mi casa. Sofía estaba en modo víctima total. Me humillaste. Todo el mundo sabe que devolviste el anillo. ¿Todo el mundo quién? Mi familia, mis compañeros de trabajo, todo el mundo. Entonces, le contaste a todo el mundo que me presionaste para comprar un anillo más grande y que, en lugar de eso, me fui. No te presioné. Expresé mis necesidades. Marcela intervino. Un hombre de verdad provee sin que se lo pidan. Diego se rió. Una mujer de verdad agradece sin exigir. Elisa intentó las lágrimas. La estás destrozando. Lleva días llorando. ¿Por perderme a mí o por perder el anillo? Silencio. Daniela fue a la yugular. Nunca la mereciste de todos modos. Se estaba conformando contigo. Gracias a Dios que dejó de conformarse. Entonces Brenda, que seguía grabando, narraba como si fuera un documental. Como pueden ver, no muestra remordimiento por traumatizar a mi hermana. Miré directamente a su cámara. Tu hermana dijo que un anillo de 150.000 pesos era vergonzoso porque su amiga consiguió uno más grande. Estuve de acuerdo y lo devolví. Ahora está enfadada por las consecuencias de sus propias acciones. Trauma. Eso es, literally, solo asumir la responsabilidad. Se fueron después de más gritos, pero no sin que Sofía lanzara su ultimátum. Si no vuelves con un anillo de 2 quilates para el viernes, hemos terminado para siempre. Ya hemos terminado. Terminé con esto cuando devolví el anillo. No puedes terminar. Yo no estuve de acuerdo con eso. Así no funcionan las rupturas. Te demandaré por daños emocionales. Diego bufó de verdad. ¿Por qué? ¿Por no comprarle un anillo más grande? Buena suerte con eso. Salieron furiosas. Brenda publicó el vídeo esa noche con la leyenda, ex tóxico se niega a asumir la responsabilidad por abandonar a mi hermana. Le salió el tiro por la culata de forma espectacular. Los comentarios fueron brutales. ¿Ella quería un anillo más grande y él se fue? Actitud de rey. Tu hermana suena agotadora. ¿Responsabilidad por qué? Por no ser su cuenta bancaria. Equipo es novio. Lo borró en 2 horas. Actualización 2. La escalada de prepotencia fue de nivel olímpico. Primero, la madre de Sofía, Patricia, me llamó. Esta mujer tuvo la audacia de decir, estoy muy decepcionada de ti. Te acogimos en nuestra familia. Ustedes acogieron mi cartera. Hay una diferencia. Sofía tiene estándares. Fue criada para esperar lo mejor. Y a mí me criaron para reconocer a las cazafortunas. ¿Cómo te atreves? Ella te amaba. Amaba lo que yo podía comprarle. En el segundo en que me detuve, mira qué rápido desapareció ese amor. Estás siendo infantil. Simplemente compra el nuevo anillo y sigue adelante. Señora, preferiría comprar 2 quilates de tierra de verdad. Colgó, no sin antes amenazar con arruinarme. No estoy seguro de cómo una maestra sustituta jubilada iba a hacer eso, pero de acuerdo. Luego vino la actuación.
Sofía comenzó a publicar en todas las redes sociales sobre ser abandonada por alguien en quien confiaba y lidiar con abuso narcisista. Publicó fotos antiguas nuestras con leyendas como, pensé que era diferente, y, cuando alguien te muestra quién es, créelo. Mi hermano me envió capturas de pantalla. No me importó hasta que publicó una foto del anillo con, imagina que te digan que tu valor es de solo 150.000 pesos. Eso me enfureció. Así que publiqué mi primera actualización en redes sociales en meses. Solo una simple captura de pantalla de su mensaje de texto exigiendo un anillo más grande porque sus amigas se estaban burlando de ella. Leyenda, imagina pensar que el valor de alguien se mide por el tamaño del anillo. Obtuvo 500 me gusta en una hora. Su publicación fue eliminada. Pero el verdadero espectáculo comenzó cuando se enteró de que obtuve el reembolso. Verás, habíamos estado planeando una boda en Tulum. Hice depósitos lugar, fotógrafo, catering, todo con mi tarjeta de crédito, pero destinado a nuestra boda. Un total de unos 220.000 pesos en depósitos. Cancelé todo. Recuperé la mayor parte, excepto unos 35.000 pesos en partes no reembolsables. Un pequeño precio por la libertad. Sofía se enteró cuando la coordinadora del lugar la llamó para confirmar la cancelación. Se volvió loca. Se presentó en mi oficina. La seguridad tuvo que escoltarla fuera, pero no sin antes gritar en el vestíbulo, ese era el dinero de mi boda. Robaste mi boda. Mis compañeros de trabajo estaban atónitos. Mi gerente, Ricardo, vino a ver cómo estaba. ¿Estás bien? De hecho, sí. La mejor decisión que he tomado. La parte de devolver el anillo o la de bloquearla. La parte de ver quién era realmente. Esa tarde, me entregaron una citación. Me llevaba a un tribunal de cuantía menor por los depósitos de la boda cancelada, angustia emocional, incumplimiento de contrato verbal y abuso financiero. El total que buscaba, 450.000 pesos. Me reí. De hecho, me reí a carcajadas cuando el oficial de justicia me entregó los papeles. Llamé a mi primo, que es abogado. Miró todo y dijo, este es el caso más tonto que he visto en mi vida. Básicamente te está demandando por no casarte con ella después de que insultara tu elección de anillo. Contrademanda por acoso. Así que lo hice. Actualización 3. El juicio fue increíble. Sofía se presentó en el tribunal de cuantía menor con un vestido blanco, como si estuviera tratando de hacer algún tipo de declaración. Sus pruebas incluían capturas de pantalla de nuestros mensajes, incluido aquel en el que exigía un anillo más grande, fotos nuestras juntos para demostrar que éramos felices, recibos de cosas de la boda que compró, un vestido, zapatos, etc., y una hoja de cálculo de la pérdida de ingresos proyectada de por vida, por no casarme con ella. La jueza, una mujer mayor que parecía haberlo visto todo, revisó las pruebas. Señora Sofía, ¿está demandando porque él canceló una boda? Prometió casarse conmigo, luego me abandonó por una simple petición. ¿La petición de comprar un anillo más caro porque sus amigas se burlaron del primero? Eso está sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que eso sea mejor? Juro que todos en la sala intentaron no reírse. La madre de Sofía habló como su testigo. Traumatizó a mi hija. Ha estado en terapia. Jueza, ¿cuándo empezó la terapia? La semana pasada. ¿Después de presentar esta demanda? Sí. Mi evidencia fue simple, su mensaje de texto exigiendo un anillo más grande, el recibo del anillo original, el recibo de la devolución, la documentación de su acoso y el vídeo que su hermana publicó de ellas forzando la entrada en casa de Diego. La jueza tardó quizás 10 minutos. Señora Sofía, no tiene caso. No puede demandar a alguien por terminar una relación, ni siquiera un compromiso. No puede demandar por los depósitos de la boda que fueron pagados por él. No puede reclamar angustia emocional cuando sus propios mensajes muestran que usted inició el conflicto. Caso desestimado. ¿Pero qué pasa con mi vestido? Usted compró un vestido. Esa es su elección. Él no la obligó a comprarlo. Esto es sexista. Estos son consecuencias. Caso desestimado significa que hemos terminado aquí. Pero espere, mi contrademanda.
La jueza revisó la documentación del acoso, las 31 llamadas a Diego, la escena en mi oficina, las publicaciones en redes sociales, los mensajes amenazantes de su familia. Señor, le concedo una orden de restricción. La señorita Sofía y su familia inmediata deben mantener una distancia de 150 metros y cesar todo contacto. Cualquier violación resultará en cargos penales. Sofía perdió el control. No puede hacer esto. Yo lo amaba. Curiosa forma de demostrarlo. Hemos terminado aquí. Fuera del juzgado, Patricia lo intentó una vez más. Has arruinado su reputación. Nadie querrá casarse con ella ahora. Eso no es verdad. Alguien se casará con ella. Simplemente no sabrán en qué se están metiendo hasta que sea demasiado tarde. Como casi me pasó a mí. Brenda estaba grabando de nuevo. Esto es lo que pasa cuando los hombres débiles no pueden manejar a las mujeres fuertes. Miré a la cámara. Esto es lo que pasa cuando la gente con derechos se enfrenta a las consecuencias. Diego, que había venido para dar apoyo moral, añadió, además, tu hermana me debe un felpudo nuevo. Sus tacones de diseñador falsos lo rasparon. Actualización final. La vida se puso interesante después del juicio. Primero, Sofía intentó eludir la orden de restricción haciendo que amigos en común me enviaran mensajes. Eso se detuvo cuando les recordé que coordinar el contacto para alguien con una orden de restricción también es ilegal. Luego, el chat grupal implosionó. ¿Recuerdan a Valeria, la que me lo mostró todo? Canceló su compromiso después de que su prometido descubriera el sistema de puntuación. Él vio las capturas de pantalla durante el caso judicial, las había presentado como prueba. Se convirtieron en registro público. Las otras chicas se volvieron unas contra otras. El novio de Marcela la dejó después de ver que lo llamaba, apenas un 7, pero con buen crédito. El hombre de Elisa descubrió que ella planeaba atraparlo con un bebé, para una mejor seguridad financiera. El novio de Daniela descubrió que tenía un novio de respaldo que estaba cultivando. El chat grupal se filtró por completo cuando Daniela publicó todo en línea en venganza por ser culpada de la filtración. Resulta que llevaban años haciendo esto, calificando hombres, planeando manipulaciones, compartiendo estrategias para conseguir regalos más caros. Pero aquí está el hermoso karma. El trabajo de Sofía se enteró de todo. Verán, ella trabajaba en relaciones públicas. A su empresa no le hizo ninguna gracia que su empleada estuviera por todas las redes sociales en una historia viral sobre ser una cazafortunas y una prepotente. No la despidieron, pero la degradaron a un puesto interno sin contacto con clientes. Probó las aplicaciones de citas. Alguien siempre la reconocía como la chica del anillo, y la desemparejaba. Mientras tanto, empecé a salir con Paulina, una maestra que conocí en un Gandhi. En la primera cita, insistió en dividir la cuenta. En la segunda, cocinó la cena en su casa. En la tercera, vio un hilo de Reddit sobre todo el drama y dijo, espera, ¿este eres tú? ¡Qué gracioso! Tu ex estaba loca. Llevamos juntos 8 meses. Lleva un anillo de plata de 1000 pesos que le compré en una feria de arte porque le gustó el diseño. Lo publicó en línea con un, es perfecto. Sin contar quilates, sin comparaciones, solo aprecio. La mejor actualización, la semana pasada, Valeria me envió un mensaje. Pensé que debería saberlo. Sofía se comprometió con un tipo de las criptomonedas que conoció en Tulum. Ha estado publicando sin parar sobre su anillo de 3 quilates. Los comentarios son todos emojis de risa porque todo el mundo sabe que es falso. El diamante y las criptomonedas. Lo comprobé por curiosidad. El anillo era masivo. Sospechosamente masivo. El tipo de anillo que cuesta o 1,5 millones de pesos o 1.500 pesos. Dado que su prometido millonario de las cripto conduce un Jetta 2008 y vive con compañeros de piso, supongo que es lo segundo. Su madre, Patricia, comentó, muy feliz de que mi bebé obtuviera lo que se merece. Sí, absolutamente lo hizo. Mi hermano lo resumió perfectamente, no esquivaste una bala. Esquivaste un depósito de municiones entero. Mi primo, el abogado, tiene mi recibo de devolución enmarcado en su oficina junto a su título de abogado. Lo llama, prueba de por qué siempre debes guardar tus recibos.
Diego todavía cuenta la historia en las fiestas. Su parte favorita es cuando intentaron culparlo por consentirme. ¿Su respuesta? Le permití no casarse con una cazafortunas. De nada. En cuanto a los 150.000 pesos del anillo devuelto, invertí la mitad y usé la otra mitad para un viaje en solitario a Japón. Publiqué una foto del viaje. La hermana de Sofía, Brenda, vio mi historia en 10 minutos, a pesar de que había bloqueado su cuenta principal. Supongo que se hizo una falsa para vigilarme. ¿Triste? No. Patético. Absolutamente. Alguien preguntó si me arrepiento de cómo sucedió todo. Lo único que lamento es no haber visto las señales antes. Como cuando me preguntó sobre mi salario en nuestra segunda cita, o cuando se molestó porque le compré tulipanes en lugar de rosas porque las rosas salen mejor en las fotos, o cuando literalmente dijo, tu dinero es nuestro dinero, pero mi dinero es mi dinero. Para cualquiera que esté lidiando con situaciones similares, cuando alguien te muestra quién es, créelo. Cuando te dicen que un anillo que cuesta más que los coches de mucha gente es vergonzoso, no se trata del anillo. Se trata de sus valores. Y para Sofía, ya que sé que estás leyendo esto a través de cualquier cuenta falsa que estés usando, tu príncipe de las cripto acaba de publicar que su colección de NFT ha fracasado. Buena suerte con esa circonita cúbica de 3 quilates. Historia 2. Mi esposa decidió poner a prueba mi lealtad, coqueteando con todos los hombres de la fiesta. Pasé su prueba. Demostrando que mi lealtad era para mí mismo. Mientras ella estaba ocupada poniendo a prueba mis límites con otros hombres, yo estaba ocupado probando estrategias de salida. El lunes por la mañana, cuando se despertó esperando el desayuno en la cama, recibió. Ya saben eso que dicen algunas personas de que el matrimonio se basa en la confianza. Bueno, mi esposa, Sofía, decidió llevar esa teoría a la prueba definitiva en la fiesta de aniversario de nuestros amigos el sábado pasado por la noche. Y vaya que aprendí algo sobre la lealtad de esa velada. Llevábamos casados 4 años y yo pensaba que la conocía bastante bien. Siempre ha sido sociable, segura de sí misma, del tipo que ilumina una habitación cuando entra. Esa noche no fue diferente. Estaba deslumbrante con su vestido rojo, ese que siempre hacía que las cabezas se giraran. Cuando entramos en el salón de fiestas del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, sentí ese orgullo familiar de saber que estaba conmigo. La fiesta estaba en pleno apogeo, unas 60 personas, en su mayoría parejas de nuestro círculo, celebrando los 15 años de nuestros amigos juntos. La multitud habitual: abogados, médicos, empresarios, toda gente exitosa viviendo su propia versión del éxito. Le traje unas bebidas del bar mientras ella socializaba. Nada inusual en eso. Pero entonces empecé a notar cosas. Estaba hablando con un tipo cerca de la mesa de los aperitivos, un banquero de inversiones que acababa de conocer. No hay nada de malo en una conversación amistosa, excepto que no paraba de tocarle el brazo cuando se reía. Y se reía mucho de todo lo que él decía, incluso de las cosas que no eran ni remotamente graciosas. La observé desde el otro lado de la sala mientras inclinaba la cabeza, jugaba con su pelo y mantenía el contacto visual un poco más de lo necesario, el comportamiento clásico de coqueteo, el tipo que le había visto usar conmigo cuando nos conocimos. Luego pasó a otro grupo. La misma rutina, un tipo diferente. Intenté darle el beneficio de la duda. Quizás solo estaba siendo extra amigable esa noche. Quizás yo estaba interpretando demasiado. Pero cuando la vi prácticamente apretándose contra un promotor inmobiliario mientras le preguntaba por sus grandes proyectos, supe que algo no iba bien. Me acerqué, le pasé el brazo por la cintura y me uní a la conversación. No se apartó, pero tampoco se apoyó exactamente en mí. Cuando el tipo se excusó para ir a por otra bebida, le pregunté en voz baja, ¿te lo estás pasando bien? Por supuesto, dijo ella, con esa sonrisa inocente de la que me había enamorado años atrás. ¿Por qué? Parece que estás conectando mucho con todo el mundo esta noche. Se rió, pero había algo calculado en su risa. ¿En serio estás celoso ahora mismo? Eso no es propio de ti. No estaba celoso. Estaba confundido. Esa no era la mujer con la que me casé. O quizás sí lo era, y yo nunca había prestado la suficiente atención. El resto de la noche continuó de la misma manera.
Ella encontraba un nuevo interlocutor, desplegaba su encanto, y yo observaba desde cualquier rincón de la habitación al que me había ido desplazando gradualmente. Me miraba de vez en cuando, casi como si estuviera comprobando si yo estaba mirando, cosa que hacía. Para las 10, ya había tenido suficiente. No de que hablara con la gente, sino del juego que fuera que estuviera jugando, porque definitivamente se sentía como un juego, y yo no estaba seguro de entender las reglas. No hablamos mucho en el camino a casa. Ella parecía llena de energía, casi radiante, mientras yo procesaba lo que había presenciado. Cuando llegamos a casa, me serví un whisky y me senté en el sofá. «Estás callado esta noche», dijo, sentándose a mi lado. Solo pensaba. ¿Sobre qué? Tomé un sorbo de mi bebida y la miré. La miré de verdad. ¿Sobre la lealtad? Ella levantó una ceja. ¿Lealtad? Sí, lo que significa. ¿Cómo funciona en un matrimonio? Fue entonces cuando soltó la bomba que lo cambió todo. De hecho, dijo, recogiendo las piernas debajo de sí misma, me alegro de que lo menciones, porque lo de esta noche era una prueba. ¿Una prueba? Quería ver cuánto confiabas en mí. Si te pondrías celoso o posesivo si hablaba con otros hombres. Si intentarías controlarme o tendrías un ataque. Me quedé mirándola, procesando esta información. Entonces, ¿estabas coqueteando deliberadamente con extraños para poner a prueba mi lealtad? ¿Para poner a prueba tu confianza en mí? Sí. Y debo decir que pasaste con creces. No montaste una escena, no nos avergonzaste, no actuaste como un marido inseguro. Estoy orgullosa de ti. Se inclinó y me besó en la mejilla como si estuviera recompensando a un perro por sentarse cuando se le ordena. Ahí fue cuando me di cuenta. Esto no era una prueba de mi lealtad hacia ella. Era ella probando cuánta falta de respeto toleraría, hasta dónde podía presionar antes de que yo respondiera, qué límites podía cruzar mientras yo me quedaba allí sonriendo. Y, al parecer, la respuesta era bastante lejos. Terminé mi whisky y dejé el vaso en la mesa de centro. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón en una cosa. ¿En qué? Definitivamente, lo de esta noche fue una prueba. Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Buenas noches. Mientras subía a nuestro dormitorio, podía oírla llamarme, pero no me interesaba continuar la conversación. No esa noche. Tenía que pensar sobre lo que realmente significaba la lealtad, y más importante aún, quién merecía la mía. El domingo por la mañana llegó con la rutina habitual. Ella hizo café. Yo leí las noticias en mi teléfono. Discutimos los planes para el día. Completamente normal, como si la revelación de la noche anterior no hubiera ocurrido. Como si no acabara de admitir que había orquestado una elaborada manipulación disfrazada de prueba de confianza. Pero yo recordaba cada palabra. Durante los días siguientes, empecé a prestar atención de maneras que nunca antes lo había hecho. Observando de verdad, escuchando de verdad. Y lo que descubrí fue fascinante. El martes por la noche, fuimos a cenar con otra pareja a la cantina, la número 20. Nada elegante, solo nuestra habitual cita doble con gente que conocíamos desde hacía años. Pero la vi actuar de nuevo. La forma en que felicitó al camarero con un poco demasiado entusiasmo. Como encontraba razones para tocar el hombro de nuestro amigo durante la conversación. El prolongado contacto visual con el tipo de la mesa de al lado. Y luego me miraba a mí, casi comprobando mi reacción. El patrón estaba claro ahora. No solo estaba siendo amigable. Estaba actuando, probando mis límites, viendo hasta dónde podía llegar mientras yo me sentaba allí como un marido bien entrenado. Así que decidí jugar a su juego, pero con mis propias reglas. El miércoles, sugirió que fuéramos a un bar deportivo en la Condesa a ver el partido con amigos. Oportunidad perfecta. Acepté con entusiasmo, lo que pareció sorprenderla. Probablemente esperaba que pusiera excusas después de su actuación del fin de semana. El bar estaba lleno. La clientela típica de un miércoles por la noche. Ella gravitó inmediatamente hacia un grupo que incluía a dos tipos que había conocido en algún evento de trabajo. La vi entrar en modo coqueteo. El movimiento de pelo, la risa, el posicionamiento estratégico.
Pero en lugar de quedarme en un rincón sosteniendo una cerveza como un marido celoso, empecé mis propias conversaciones con todo el mundo, incluida la atractiva camarera que me había estado haciendo ojitos desde que entramos. ¿Qué te pongo?, preguntó, inclinándose sobre la barra. Sorpréndeme, le dije, devolviéndole la sonrisa. Algo lo suficientemente fuerte para manejar lo que sea que esta noche me depare. Se rió, un sonido genuino. Día duro. Simplemente se está poniendo interesante. Mientras preparaba mi bebida, hablamos de su escuela de coctelería, de sus planes de abrir su propio local algún día. Una conversación real, no el arte escénico que mi esposa estaba llevando a cabo a unos metros de distancia. Cuando me entregó el cóctel, nuestros dedos se rozaron. Completamente accidental, pero no me aparté de inmediato. Fue entonces cuando sentí unos ojos sobre mí. Mi esposa se había dado cuenta. Se excusó de sus admiradores y apareció a mi codo en segundos. ¿Quién es tu nueva amiga?, preguntó con el mismo tono dulce del sábado por la noche. Solo pedía una bebida, dije con naturalidad. Se llama Valeria. Está estudiando administración de empresas. ¡Qué bien! La sonrisa nunca abandonó su rostro, pero su voz tenía un filo. ¿Listos para buscar asientos para el partido? Nos mudamos a una mesa desde donde ella podía vigilar el bar y a mí. El resto de la noche fue educativo. Cada vez que yo interactuaba de forma natural con alguien, hombre o mujer, ella encontraba la manera de meterse o de redirigir mi atención. Cuando hablaba de deportes con el tipo de al lado, de repente necesitaba ayuda con algo. Cuando elogié a nuestra camarera por su eficiencia, mi esposa pedía inmediatamente algo más, requiriendo más interacción. Era control disfrazado de preocupación. Posesión enmascarada como afecto. El jueves trajo la verdadera revelación. Estábamos en Liverpool comprando cosas para la casa cuando noté que su comportamiento cambiaba drásticamente. Con los empleados masculinos, era todo sonrisas y amabilidad. Con las cajeras, era eficiente pero fría. Pero en el momento en que inicié una conversación amistosa con la joven que nos ayudaba a encontrar contenedores de almacenamiento, mi esposa se materializó. Cariño, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos, dijo, enlazando posesivamente su brazo con el mío. Mientras caminábamos hacia el coche, decidí probar algo. Esa chica fue muy amable, mencioné casualmente. ¿Lo fue? Realmente no me di cuenta. ¿De verdad? Parecías darte cuenta lo suficiente como para cortar la conversación. Dejó de caminar y me miró. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo una observación. ¿Estás diciendo que fui grosera con ella? Lo fuiste. El silencio se alargó entre nosotros en el aparcamiento. Pasaban coches. La gente empujaba carritos. La vida normal continuaba mientras teníamos esta conversación cargada junto a nuestro Honda. No me gusta tu tono, dijo finalmente. No me gustan los dobles raseros. Eso dio en el clavo. Pude verlo en sus ojos en el momento en que se dio cuenta de que no iba a seguir interpretando el papel de marido despistado. ¿Qué dobles raseros? El sábado por la noche, pusiste a prueba mi lealtad coqueteando con extraños. Pero cuando tengo una conversación normal con alguien, prácticamente marcas tu territorio. Abrió la boca para responder, luego la cerró. Una señal clásica. Eso es completamente diferente, dijo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo no estaba coqueteando de verdad. Te estaba probando a ti. Y yo no estoy realmente interesado en nadie más. Solo estoy siendo un ser humano normal que puede tener conversaciones. Nos quedamos allí mirándonos el uno al otro por encima del techo de nuestro coche. Dos personas que habían estado casadas durante 4 años, de repente hablando idiomas diferentes. Se subió al asiento del pasajero sin decir una palabra más. El camino a casa fue silencioso, pero mi mente iba a toda velocidad. El juego que ella había comenzado se estaba volviendo más claro cada día. Quería la libertad de sobrepasar los límites mientras me mantenía bien atado. Quería poner a prueba mi lealtad mientras exigía acceso exclusivo a mi atención. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, tomé una decisión. Si quería seguir jugando, era su elección.
Pero yo había terminado de ser el único que seguía reglas que nunca había aceptado. Era hora de escribir mi propio libro de jugadas. El viernes por la mañana me golpeó con una claridad que no había experimentado en años. Me desperté antes de la alarma, con la mente aguda, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en sus necesidades, su horario o sus sentimientos a primera hora de la mañana. Estaba pensando en los míos. La revelación llegó mientras preparaba café. La misma rutina que había hecho cada mañana durante 4 años. Siempre su mezcla preferida. Siempre su taza favorita lista primero. Siempre asegurándome de que ella tuviera todo perfecto antes de que yo siquiera considerara lo que yo quería. Cuando había dejado de ser una prioridad en mi propia vida. Bajó las escaleras en bata, con el pelo desordenado, esperando su servicio de café matutino habitual. Pero yo ya estaba vestido, con mi taza de viaje en la mano. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó, genuinamente confundida. Al gimnasio, me reúno con un entrenador a las 7. ¿Desde cuándo entrenas por las mañanas? Desde que decidí empezar a poner mi salud en primer lugar. Eso no era del todo cierto. Llevaba meses pensando en apuntarme a un gimnasio, pero siempre había encontrado excusas. Demasiado ocupado, demasiado cansado. Ella necesitaba ayuda con algo. Siempre algo. Ya no más. El gimnasio fue una revelación. No por el equipamiento o el entrenador, sino porque durante 1 hora me centré por completo en mí mismo, mis metas, mis límites, mi mejora. La agenda de nadie más importaba. El entrenador, un exmilitar llamado Carlos, me sometió a una sesión brutal. Pero cuando dijo, tienes más pelea en ti de lo que crees, supe que no solo se refería a los levantamientos de peso muerto. Llegué a casa lleno de energía, duchado y listo para el día. Ella seguía en bata, navegando por Instagram. ¿Qué tal tu entrenamiento?, preguntó distraídamente. Genial. Me he apuntado a 3 sesiones por semana. Eso captó su atención. Levantó la vista de su teléfono. ¿3 veces por semana? Eso es mucho tiempo. Es una inversión. ¿En qué? En mí. Algo parpadeó en su rostro. No era exactamente preocupación, ni irritación, era más bien cálculo. Bueno, solo asegúrate de que no interfiera con nuestros planes. ¿Nuestros planes? ¿Cuándo había dejado yo de tener mis propios planes? Ese fin de semana, probé algo. Ella quería ir a la carne asada de su hermana el domingo por la tarde. Normalmente, yo cancelaría lo que tuviera pendiente y la acompañaría, haciendo el papel de marido comprensivo mientras ella se movía por la sala y socializaba. En su lugar, le dije, suena divertido. Probablemente pasaré más tarde. He quedado con unos chicos para ver el partido primero. ¿Qué chicos? Un par de personas del gimnasio. Carlos me invitó a unirme a su grupo de los domingos. Esto era estirar la verdad. Carlos había mencionado que a veces veían los partidos, pero aún no me había invitado específicamente. Pero siempre vamos a estas cosas juntos. Lo hacemos, y lo haremos. Simplemente te alcanzaré allí sobre las 4. La expresión de su rostro no tenía precio, como si acabara de sugerir algo completamente irrazonable. No entiendo por qué querrías perderte el comienzo de la fiesta. No entiendo por qué no puedo tener mis propios intereses. Otro de esos silencios cargados. Bien, dijo, en un tono que dejaba claro que no estaba nada bien. Pero fui de todos modos. Me reuní con Carlos y otros 2 chicos en un bar deportivo del centro. Vimos fútbol, hablamos de la vida, compartimos historias de guerra de sus matrimonios y divorcios. Una conversación real entre hombres que se respetaban. Cuando llegué a la carne asada sobre las 4, ella estaba inmersa en una conversación con el marido de su hermana sobre su nuevo barco. Coqueteando de nuevo, pero esta vez no para probarme, sino por costumbre. Me uní a la conversación de forma natural, aporté algunas ideas sobre motores marinos a partir de una investigación que había hecho para un cliente, y gradualmente redirigí la discusión para incluir a otras personas que estaban cerca. Ella intentó varias veces llevar las cosas de vuelta a conversaciones privadas con hombres individuales, pero yo seguí abriendo el círculo, convirtiéndolo en una discusión de grupo en lugar de sesiones de coqueteo 1 a 1. Estás siendo inusualmente sociable hoy,
me dijo más tarde mientras caminábamos hacia el coche. Solo me estoy divirtiendo. Pareces diferente, más asertivo. Quizás solo me siento más yo mismo últimamente. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, volvió a sacar el tema de la prueba de lealtad. He estado pensando en lo que dijiste sobre el sábado por la noche en la fiesta. ¿Qué pasa con eso? Quizás lo expresé mal. No intentaba faltarte al respeto a ti ni a nuestro matrimonio. Dejé de cepillarme los dientes y la miré en el espejo del baño. ¿Qué intentabas hacer? Solo quería saber que confiabas en mí por completo. Que no te convertirías en uno de esos maridos controladores que se sienten amenazados por la interacción social normal. ¿Y qué aprendiste? Que confías en mí. Que eres lo suficientemente seguro como para dejarme ser yo misma. Me enjuagué la boca y me giré para mirarla directamente. ¿Sabes lo que aprendí yo? Ella esperó, probablemente esperando alguna declaración romántica sobre cuánto amaba su confianza o independencia. Aprendí que le he sido leal a la persona equivocada. ¿Qué significa eso? Significa que he pasado 4 años siendo leal a alguien que piensa que la lealtad es una prueba en lugar de una elección. Que piensa que la confianza es algo que demuestras tolerando la falta de respeto. Abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. No he terminado. He estado tan centrado en serte leal a ti, a nosotros, a este matrimonio, que olvidé ser leal a mí mismo, a mis propios valores, mis propios límites, mi propio respeto por mí mismo. Eso no es justo. Tienes razón. No es justo. No es justo que yo lo permitiera, pero eso cambia ahora. ¿Cambia cómo? Pasé junto a ella hacia el dormitorio. Querías poner a prueba mi lealtad. Felicidades. La prueba funcionó perfectamente. Me mostró exactamente dónde pertenece mi lealtad. Mientras me metía en la cama, pude verla de pie en el umbral del baño, procesando esta nueva versión de su marido. La versión que no ponía automáticamente sus necesidades en primer lugar, que no aceptaba la manipulación disfrazada de ejercicios de confianza. Por primera vez en años, me dormí pensando en mis propios planes para mañana. No en los nuestros, en los míos. La semana siguiente trajo un nivel de conciencia que nunca había experimentado en mi matrimonio. Era como si alguien me hubiera dado gafas después de años de visión borrosa. De repente, veía patrones por todas partes. El lunes por la mañana, estuvo inusualmente afectuosa. Besos extra, cumplidos sobre mi nueva rutina de ejercicios, sugerencias de restaurantes que deberíamos probar juntos. El comportamiento clásico de alguien que se da cuenta de que podría haber presionado demasiado. Pero también noté otras cosas, como que revisaba mi teléfono cuando lo dejaba en la encimera, cogiéndolo casualmente para ver la hora mientras hojeaba mis notificaciones. Como hacía preguntas detalladas sobre mis sesiones de gimnasio, queriendo saber con quién hablaba, que discutíamos, si había mujeres en el grupo. El mismo escrutinio del que me había acusado de carecer durante su prueba de lealtad. El martes por la noche, sugirió que cenáramos en ese nuevo restaurante italiano del centro. Un gesto amable, excepto que pasó la mitad de la cena enviando mensajes de texto a alguien. Cuando le pregunté quién era, dijo, solo cosas del trabajo, pero inclinó el teléfono para que no viera al escribir. No monté una escena. Simplemente lo archivé mentalmente. El miércoles trajo el momento más revelador hasta ahora. Llegué a casa del gimnasio y la encontré tomando café con su amiga Raquel en nuestro patio trasero. Bastante normal, excepto que su conversación se detuvo inmediatamente cuando salí. No dejen que las interrumpa, dije, cogiendo una botella de agua de la nevera. Solo hablábamos del divorcio de los Henderson, dijo Raquel rápidamente. Demasiado rápidamente. Una situación complicada, respondí casualmente. Oí que él la pilló engañándolo con su entrenador personal. La mirada que se cruzaron fue eléctrica, como si accidentalmente hubiera revelado que sabía algo que no debería. De hecho, dijo Raquel, cogiendo su bolso, debería irme. Gracias por el café. Después de que se fue, mi esposa estuvo inusualmente callada. Ni preguntas sobre mi entrenamiento, ni charla sobre su día, solo silencio mientras cargaba el lavavajillas con una precisión innecesaria. Fue entonces cuando decidí hacer mi propia investigación.
El jueves, me tomé media jornada libre en el trabajo y pasé por su edificio de oficinas a la hora del almuerzo, solo por curiosidad sobre su rutina, a dónde iba, con quién pasaba el tiempo. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Salió sobre las 12:30 con 2 compañeros de trabajo, ambos hombres. Caminaron hasta esa sandwichería de moda a 3 manzanas, riendo y tocándose los brazos todo el camino. El mismo lenguaje corporal de la fiesta, solo que en un escenario diferente. Lo seguí a distancia y observé a través de la ventana cómo realizaba su rutina habitual, inclinándose durante la conversación, jugando con su pelo, manteniendo el contacto visual un poco más de lo necesario con el tipo a su derecha. Pero esto es lo interesante. No dejaba de mirar su teléfono cada pocos minutos, como si esperara algo importante. Cuando terminaron de almorzar, los 2 tipos volvieron a la oficina. Ella no. Caminó en dirección opuesta hacia el aparcamiento, mirando su teléfono de nuevo. Le di algo de ventaja y luego seguí su coche. Condujo hasta un Cielito Querido café a 15 minutos, aparcó y entró. A través de la ventana, la vi pedir un café y sentarse en una mesa de esquina. 5 minutos después, entró un hombre. De unos 35 años, constitución atlética, traje caro. Se abrazaron como viejos amigos, pero el abrazo duró demasiado. Se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante, completamente concentrado en lo que ella decía. Hablaron durante 45 minutos. No pude oír la conversación, pero pude leer el lenguaje corporal. Íntimo, familiar, la forma en que hablan las personas que comparten secretos. Cuando finalmente se fueron, ella lo acompañó a su coche, un BMW negro aparcado a 2 plazas del suyo. Se abrazaron de nuevo, y esta vez, él le besó la mejilla. No el tipo de beso que le das a un conocido casual. Esperé a que ambos se hubieran ido antes de dirigirme a casa. Me ganó por 10 minutos, lo que significaba que había vuelto directamente al trabajo después de su misteriosa reunión de café. Cuando entré, ya se había cambiado a ropa informal y estaba empezando a preparar la cena como si llevara horas en casa. ¿Qué tal tu tarde?, le pregunté. Aburrida. Lo de siempre en la oficina. ¿Qué tal tu media jornada? Productiva. Resolví algunas cosas. Esa noche, volvió a estar extra atenta. Cocinó mi comida favorita, preguntó por mi día, sugirió que viéramos una película juntos. Todas las cosas que hace una persona culpable cuando está sobrecompensando. Durante la película, su teléfono vibró 3 veces. Cada vez, lo miró, pero no respondió. Después de la tercera vibración, se excusó para ir al baño y se llevó el teléfono. Estuvo fuera 8 minutos, tiempo suficiente para tener una conversación. Cuando volvió, estaba más relajada, como si la ansiedad que se había estado acumulando se hubiera resuelto de repente. ¿Todo bien?, le pregunté. Claro. ¿Por qué no iba a estarlo? El viernes por la mañana trajo la última prueba que necesitaba. Estaba en la ducha cuando su teléfono, cargándose en la mesita de noche, se iluminó con un mensaje de texto. La vista previa fue suficiente, no puedo esperar a verte de nuevo pronto. ¿Ayer fue? No leí el resto. No lo necesitaba. La prueba de lealtad había sido una proyección. Estaba probando mis límites mientras cruzaba los suyos, jugando con nuestro matrimonio mientras construía algo más por su cuenta. Mientras me vestía para el trabajo, me sentí extrañamente tranquilo. No enfadado, no devastado, solo claro. Durante 4 años, había sido leal a alguien que mantenía sus opciones abiertas. Había estado jugando con reglas que no se aplicaban a ambos jugadores. Pero eso estaba a punto de cambiar. Tenía que hacer algunas llamadas. Las 2 semanas siguientes fueron las más estratégicas de mi vida. No vengativas, no emocionales, simplemente metódicas, como prepararse para una presentación de negocios donde el fracaso no era una opción. La primera llamada fue a mi antiguo compañero de la universidad, Javier, que se había convertido en abogado de divorcios. Quedamos para tomar algo el jueves después del trabajo en un lugar del centro donde no nos encontraríamos con nadie conocido. Necesito un consejo, le dije sin rodeos. Hablando hipotéticamente, se rió. Nada hipotético empieza nunca así. ¿Qué pasa?
Le expuse la situación sin emoción, la prueba de lealtad, los patrones que había observado, las reuniones de café, el comportamiento secreto. Escuchó sin juzgar, tomando notas en una servilleta. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Lo evidente? Unas 3 semanas desde que empecé a prestar atención, pero sinceramente, probablemente más. Simplemente no estaba mirando. ¿Algún bien en común que deba saber? La casa está a nombre de los dos. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, a nombre de los dos. El préstamo de su coche, mi camioneta está pagada. ¿Sin hijos? ¿Sin hijos? Bien. Eso simplifica las cosas. Me dio una tarjeta de visita de otro abogado, alguien más especializado, más agresivo cuando era necesario, alguien que entendía que no todos los divorcios tenían que ser una guerra, pero que más valía estar preparado para la batalla de todos modos. El segundo paso fue la preparación financiera. Abrí una cuenta corriente personal en otro banco, empecé a redirigir mi depósito directo allí, no escondiendo dinero, solo protegiendo lo que había ganado. Hice copias de todos nuestros estados financieros, declaraciones de impuestos, documentos de propiedad, todo legal, todo en regla, pero todo mío. La parte más difícil fue mantener un comportamiento normal en casa. Ella parecía sentir que algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Seguía siendo educado, seguía ayudando en casa, seguía durmiendo en la misma cama, pero ya no estaba invertido emocionalmente. Y al parecer, eso se notaba. «Has estado diferente últimamente», dijo una noche mientras recogíamos después de cenar. ¿Diferente cómo? No sé. Distante. Como si estuvieras en otro lugar, incluso cuando estás aquí. Solo estoy centrado en algunos proyectos de trabajo. ¿Eso es todo? La miré directamente. ¿Qué más podría ser? Estudió mi rostro como si intentara resolver un rompecabezas. Siento que estás enfadado conmigo por algo. ¿Me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? Entonces, estoy preguntando. No, no estoy enfadado. Y eso era cierto. La ira requiere una inversión emocional. Lo que sentía era más bien decepción por ella, por mí mismo por tardar tanto en verlo. Por los 4 años que había pasado construyendo una vida con alguien que ya estaba planeando su estrategia de salida. La semana siguiente, empecé a hacer cambios sutiles en la casa. No evidentes, solo pequeños cambios en la rutina. Dejé de prepararle el café por la mañana, no como castigo, sino porque me iba más temprano al gimnasio. Dejé de preguntarle por su día cuando llegaba a casa, esperando a ver si ella ofrecía información. Lo notó. ¿Por qué ya nunca me preguntas por el trabajo? ¿Quieres que te pregunte? Quiero que te importe. Me importa. Cuando quieres compartir algo, escucho. Eso no es lo mismo. Tienes razón. No lo es. Estas conversaciones se volvían más frecuentes. Pequeñas sondas para ver si seguía siendo el mismo marido que pendía de cada una de sus palabras, que necesitaba conocer todos sus pensamientos y sentimientos. Ya no lo era. El punto de inflexión llegó un sábado por la mañana. Se estaba preparando para ir de compras con su hermana, dedicando un tiempo extra a su apariencia. Pelo, perfecto, maquillaje, impecable, un atuendo que mostraba lo justo para ser interesante. Puede que llegue tarde esta noche, dijo casualmente. Estamos pensando en cenar después de las compras. Quizás ponernos al día con algunos amigos. Suena divertido. Que te lo pases bien. Se detuvo, con el pintalabios a medio camino de su boca. ¿Eso es todo? ¿Qué más debería haber? No sé. Normalmente, preguntas qué amigos, a dónde vamos, cuándo volveré a casa. ¿Quieres que te haga esas preguntas? Quiero que quieras saber. Dejé mi café y la miré. La miré de verdad. Todavía hermosa. Todavía la mujer de la que me había enamorado, pero no la mujer con la que me había casado, al parecer. Confío en que tomarás buenas decisiones, dije simplemente. La ironía no se me escapó. Las mismas palabras que ella había querido oír durante su prueba de lealtad. Excepto que ahora las decía con un significado diferente. Se fue sobre el mediodía y yo pasé el día haciendo algo que no había hecho en años, lo que me dio la gana.
Fui a Home Depot, compré materiales para un proyecto de taller que había estado posponiendo. Pasé 3 horas en el garaje construyendo estanterías, escuchando música, disfrutando de la satisfacción de crear algo con mis manos. Llegó a casa sobre las 11, ligeramente despeinada, oliendo a vino y a una colonia que no era la mía. ¿Qué tal tu día?, preguntó, quitándose los tacones. Productivo. Construí esas estanterías de las que he estado hablando. ¡Qué bien! Ya se dirigía escaleras arriba, claramente sin interés en los detalles. ¿Qué tal la cena? Bien. Simplemente poniéndome al día con todos. Terminé de cargar el lavavajillas y la seguí escaleras arriba. Estaba en el baño desmaquillándose, evitando el contacto visual en el espejo. ¿A qué restaurante fuisteis? A ese sitio nuevo en la avenida Presidente Masaryk. ¿No te gustaría? Una suposición interesante, ya que nunca me había preguntado qué podría gustarme. El domingo por la mañana, hice mis preparativos finales. Mientras ella dormía hasta tarde, conduje hasta un Office Depot e hice copias de todo, documentos financieros, fotos de nuestra vida juntos, la tarjeta de visita de mi abogado. También escribí una carta, no de enfado, no acusatoria, simplemente honesta sobre lo que había observado, lo que me había dado cuenta de mí mismo y lo que tenía que suceder a continuación. Cuando llegué a casa, estaba en la cocina haciendo tortitas. La actuación de felicidad doméstica, justo a tiempo. «Te has levantado temprano para ser domingo», dijo, volteando las tortitas con precisión experta. Tenía algunos recados que hacer. ¿Qué tipo de recados? Solo ocupándome de algunas cosas. Puso las tortitas en un plato y las dejó en la encimera. ¿Sabes? Estaba pensando que deberíamos planear unas vacaciones. Quizás ese viaje a la Riviera Maya del que hablamos el año pasado. Quizás, dije, cortando mi desayuno. Déjame mirar mi calendario. Pero ya sabía que mi calendario estaba a punto de volverse mucho menos complicado. El lunes por la mañana lo iba a cambiar todo. El lunes por la mañana llegó con una claridad perfecta. Ya estaba vestido y tomando café cuando su alarma sonó arriba. Normalmente, tendría su café listo, el desayuno empezado, toda la rutina doméstica que había definido nuestras mañanas durante 4 años. No hoy. Bajó las escaleras en bata, con el pelo desordenado, esperando el servicio habitual. En su lugar, me encontró sentado en la mesa de la cocina con un sobremanila y las llaves del coche en la mano. ¿Dónde está mi café?, preguntó, todavía medio dormida. En la cafetera. Se detuvo, procesando esta ruptura de la rutina. ¿No lo hiciste como a mí me gusta? No, no lo hice. Algo en mi tono la hizo concentrarse. Miró el sobre, luego mi cara. ¿Qué es eso? Los resultados reales de tu prueba. Deslicé el sobre por la mesa. Lo abrió con la misma curiosidad que había tenido durante su juego de lealtad, probablemente esperando algún gesto romántico o una disculpa. Su rostro se puso blanco mientras leía los papeles del divorcio. ¿Qué es esto? Soy yo pasando tu prueba. Esto no es gracioso. Tienes toda la razón. No es nada gracioso. Se hundió en la silla frente a mí, con los papeles esparcidos delante de ella. No entiendo. Podemos hablar de esto. Podemos superar lo que sea que te esté molestando. Querías poner a prueba mi lealtad, ¿recuerdas? Pues felicidades. La prueba funcionó perfectamente. Eso fue hace semanas. Pensé que lo habíamos superado. Lo hicimos. Yo superé el ser leal a alguien que trata la lealtad como un juego. Intentó hablar, pero levanté la mano. Pusiste a prueba si toleraría la falta de respeto mientras coqueteabas con extraños. Pasé esa prueba manteniendo la calma. Luego pusiste a prueba si me daría cuenta cuando empezaste a quedar con otros hombres para citas de café. También pasé esa prueba. Su rostro pasó de blanco a gris. Pero la prueba más importante fue si finalmente elegiría la lealtad a mí mismo por encima de la lealtad a alguien que no respeta nuestro matrimonio. ¿Y adivina qué? Esa la pasé con creces. ¿Me seguiste? Observé patrones. Gran diferencia. Miró fijamente los papeles como si pudieran desaparecer si se concentraba lo suficiente. Podemos arreglar esto.
Podemos ir a terapia. No puedes arreglar a alguien que piensa que el matrimonio es una prueba de lealtad. Solo puedes decidir si estás dispuesto a seguir haciendo el examen. Nunca te engañé. Estabas practicando. El silencio se alargó entre nosotros. 4 años de matrimonio reducidos a documentos legales y duras verdades. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te rindes? Me levanté y cogí mis llaves. No me estoy rindiendo a nada. Me estoy eligiendo a mí mismo por primera vez en 4 años. Estoy eligiendo mi respeto propio por encima de tus juegos. Estoy eligiendo la honestidad por encima de lo que sea que ha sido esta actuación. ¿A dónde vas? Al trabajo, luego a la oficina de mi abogada, y luego a empezar el resto de mi vida. Me dirigí hacia la puerta, luego me di la vuelta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Querías un marido que no se pusiera celoso ni posesivo, que confiara en ti por completo sin importar lo que hicieras. Pues bien, has conseguido exactamente lo que pediste. ¿Qué quieres decir? Ahora confío en ti por completo. Confío en que harás lo que sea que sirva a tus intereses. Confío en que la lealtad significa algo diferente para ti de lo que significa para mí. Y confío en mí mismo lo suficiente como para alejarme de alguien que piensa que probar los límites es más importante que respetarlos. Me siguió hasta la puerta, con los papeles aún en la mano. Esto es una locura. Estás tirando por la borda 4 años por un malentendido. Lo único que entendí mal fue pensar que merecía ser tratado como una opción mientras yo te trataba como una prioridad. Abrí la puerta y salí. Por cierto, cuando estés lista para discutir la logística, la tarjeta de mi abogada está en el sobre. Es muy minuciosa. Mientras me alejaba en el coche, la vi de pie en la puerta, finalmente comprendiendo que algunas pruebas tienen consecuencias que el examinador nunca consideró. Mi teléfono vibró con mensajes de texto toda la mañana. No los leí. Después de todo, había pasado su prueba. Había demostrado que mi lealtad estaba exactamente donde debía estar, conmigo mismo. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.